Buena tarde. En nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta jornada del programa virtual Experto Unimagdalena en Casa, realizando en alianza con el programa de Derecho, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, donde se abordará el tema Circular 041 del 2020, Lineamientos para el Trabajo en Casa. La finalidad de este tipo de espacios es institucionalizar el escenario Experto Unimagdalena en Casa con el fin de mejorar la presencia e interacción de la universidad con la comunidad, así como visibilizar los programas académicos que tiene esta Casa de Estudios Superiores y proyectar el impacto social que estos generan en la comunidad. En la tarde de hoy, esta actividad es presidida por la abogada especialista Giovanna Simancos Tinoco, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Alma Mater. La abogada especialista Maite Rocío Cañate Barreneche, conferencista invitada en la tarde de hoy, docente asesora de Derecho Laboral en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. En este espacio académico denominado Experto Unimagdalena en Casa, lo dirige, como antes lo mencioné, la abogada especialista Maite Rocío Cañate, abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Norte, conciliadora en Derecho y estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Servidora y funcionaria de la rama judicial durante 9 años en los distritos judiciales de Santa Marta, Riohacha, Medellín y Cartagena. Docente catedrática desde el año 2016. La moderación de este espacio estará a cargo del abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, Oscar Mesa Bertel, docente catedrático del programa de Derecho, docente asesor en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, asesor jurídico de la Gobernación del Magdalena. También ha desempeñado como abogado litigante. La abogada especialista Giovanna Simancos Tinoco, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Alma Mater, ofrecerá las palabras de instalación de esta sesión del programa virtual Experto Unimagdalena en Casa. Bienvenida, abogada Simancos. Buenas tardes. Extendemos un saludo especial a nuestro rector Pablo Vera Salazar, al decano de la Facultad de Humanidades, doctor Edgar Villegas Iriarte, a nuestro director de programa de Derecho, doctor Cristian Rodríguez Martínez, a los estudiantes y docentes del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena, a nuestra conferencista en la tarde de hoy, la doctora Maite Rocío Cañate Barreneche, al doctor Oscar Mesa Bertel, docente asesor del área de Derecho Laboral del Consultorio Jurídico, y a toda la comunidad asistente. Bienvenidos a este importante evento académico. La Universidad de Magdalena es una institución comprometida en formar ciudadanos de alta calidad profesional con sentido de pertenencia, responsabilidad social, capaces de generar cambios y desarrollo en la región, en el país y en la sociedad. En el día de hoy, desde el área de Derecho Laboral del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, brindaremos una explicación acerca de los lineamientos impartidos por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo mediante la resolución 041 de 2020 para los empleadores tanto del sector público como privado frente al desarrollo de trabajo en casa para sus empleados. Agradezco su asistencia y damos inicio a este evento formativo, no sin antes recordarles que el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena sigue prestando sus servicios de manera virtual a través de los correos electrónicos consultoriojurídico@unimagdalena.edu.co, centro de conciliación @unimagdalena.edu.co, a través de la línea PBX de la Universidad de Magdalena 438.000, extensiones 3190, 3003, 3004 y 3005. Y a través de las redes sociales, Consultorio Jurídico Unimagdalena, Facebook, Instagram, Consultorio Jurídico Unimagdalena,
Twitter, Consultorio Jurídico Unimagdalena. Muchas gracias por acompañarnos en este evento y sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todos y a todas. Un cordial saludo a nuestro señor rector Pablo Vera Salazar, al decano de la Facultad de Humanidades Edgar Villegas, a nuestro director de programa Cristian Rodríguez Martínez, a todo el equipo de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena y en general a toda la comunidad académica que nos acompaña, a todas las personas que están participando en este momento en la transmisión en vivo. Sean todos bienvenidos a esta charla con relación a la circular 0041 de 2020 expedida por el Ministerio de Trabajo. Antes de adentrarnos en lo que es el cuerpo, la parte emotiva de la circular 0041 del 2020, quiero compartirle algunas precisiones específicamente en lo concerniente a las diferencias entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Se oye de pronto muy obvio o muy evidente en qué consiste cada una de las actividades, pero tiene sus propias especificaciones y características. Y he observado, y me imagino que ustedes también, todos los asistentes a esta charla, que con frecuencia en los medios de comunicación, en las redes sociales, se suele confundir y se suele denominar la actividad de trabajo en casa, se suele equiparar con lo que es el teletrabajo, y son dos modalidades laborales completamente diferentes. Me voy a permitir compartirles la presentación para arrancar desde ahí. ¿Sí la ven? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe. Ok, gracias. Como les decía, antes de hablar específicamente de los parámetros que ha señalado el Ministerio de Trabajo en esta circular, vamos primero a colocarnos en el contexto en el que fue expedida la circular, y no puede ser otro que la pandemia. Entonces, iniciamos con una cronología de cuatro fechas importantes, o 3 fechas importantes, una resolución y 2 decretos, perdón. La primera fecha, el 11 de marzo del 2020, fue este día en el que la Organización Mundial de la Salud califica el COVID-19 como una pandemia. Luego, el 12 de marzo de 2020, el Ministerio de la Salud y Protección Social de nuestro país, a través de la resolución anotada en la presentación, declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional, precisamente por el COVID-19, y es ahí en esa resolución donde el ministerio comienza a hablar, comienza a sugerirle, y de hecho lo hace casi de una manera impositiva a todos los empleadores, tanto del sector privado como del sector público, que por favor optaran por una de las dos modalidades, o teletrabajo o trabajo en casa, atendiendo a las especiales circunstancias que comenzábamos a atravesar. Seguidamente, el 6 de mayo de 2020, el Gobierno Nacional, a través del decreto 636 de esa misma fecha, ordena el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, y ese mismo día se expide también el decreto 637, que declara el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. Entonces, ante ese panorama, ya podemos abordar el tema específico del teletrabajo antes de tocar la circular 0041 del 2020. Como pueden observar, el teletrabajo tiene una regulación específica, y es la ley 1221 del 2008, cuyo objeto la presente ley tiene por objeto promover y regular el teletrabajo como un instrumento de generación de empleo y autoempleo mediante la utilización de la tecnología de la información y las telecomunicaciones TIC. En esa ley se define el teletrabajo como una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros, utilizando como soporte precisamente las TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa. Aquí viene la primera
diferencia con el trabajo en casa. Y por eso precisamente es incorrecto denominarle al trabajo en casa teletrabajo, porque primero tiene una regulación específica, es una modalidad contractual independiente y autónoma. Y la primera distinción, además de las que acabo de mencionar, es esta: no se requiere la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo, como sí se requiere, lo requieren todos los empleados que por circunstancias especiales como las que estamos atravesando, estamos trabajando en casa. Estamos trabajando en casa por la coyuntura, por la pandemia, por el brote el COVID-19, pero no es la situación normal en la gran mayoría de contratos de trabajo o de relaciones laborales en el país. Seguidamente en la ley, en el artículo 6, nos habla de las garantías laborales, sindicales y de seguridad social para todos los teletrabajadores. Menciona la ley a los teletrabajadores, dada la naturaleza especial de sus labores, no les serán aplicables la pertinente o las normas específicas sobre jornadas de trabajo. Y aquí viene la otra diferenciación básica con el trabajo en casa, por lo que no es acertado equiparar teletrabajo a trabajo en casa. A los teletrabajadores no se les aplican las disposiciones en lo que tiene que ver al trabajo suplementario. Esto es, a las horas extraordinarias, trabajos nocturnos y todos los recargos que se generan con ocasión de ese trabajo o del desarrollo de esas actividades en esos horarios. Ante lo anterior, el Ministerio de Protección Social deberá adelantar una vigilancia especial para garantizar que los teletrabajadores no sean sometidos a excesivas cargas de trabajo. Y en ese mismo artículo, en el numeral 4, sigue ahondando en las diferenciaciones que hay o que existen entre el teletrabajo y el trabajo en casa. Nos dice o reza así el numeral 4: una persona que tenga la condición de asalariado no se considerará teletrabajador por el mero hecho de realizar ocasionalmente su trabajo como asalariado en su domicilio o en un lugar distinto de los locales de trabajo del empleador, en vez de realizarlo en su lugar de trabajo habitual. Ahí está otra diferencia fundamental entre la modalidad contractual denominada teletrabajo y el trabajo en casa. Aunado a lo mencionado hasta el momento, en marzo de 2020 también expide el Ministerio de Trabajo esta circular, la 0021 del 2020, donde define lo que debemos entender, lo que debemos interpretar por el trabajo en casa. ¿Qué es el trabajo en casa? Menciona la circular: el trabajo en casa, tratándose de una situación ocasional, temporal y excepcional, es posible que el empleador autorice el trabajo desde casa en cualquier sector de la economía. Esta modalidad ocasional del trabajo es diferente al teletrabajo y no exige el lleno de los requisitos para esto. Para optar por esta modalidad debe existir un acuerdo entre el empleador y el trabajador. De esta manera, lo reitera en el mismo artículo, el trabajo en casa como situación ocasional, temporal y excepcional no presenta, no llena o no exige los mismos requisitos que se necesitan o que se requieren para el teletrabajo. Entonces se constituye el trabajo en casa como una alternativa viable de carácter legal para el desarrollo de las actividades laborales en el marco de la actual emergencia sanitaria. Entonces, precisadas estas dos situaciones, ¿qué debemos entender por teletrabajo? ¿Cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias fundamentales con el trabajo en casa? Entonces, ahora sí, abordemos el tema que nos convoca hoy, que es precisamente la circular 041 del 2020. En la circular, el Ministerio de Trabajo o el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo, lo que busca, lo que pretende a través de esta circular es darle u ofrecerle unos parámetros, una guía, unas sugerencias, claro que todas ellas enmarcadas dentro de la ley, dentro de nuestra legislación del trabajo, a todos los empleadores indistintamente del sector donde se trabaje, sea del sector público o sea del sector privado. Yo lo he denominado los 4 derroteros o los 4 grupos de sugerencias, ejes temáticos de la circular 041 del 2020, y son denominados de la manera que lo están observando en la presentación, son denominados así por el Ministerio de Trabajo. El primer eje temático son las relaciones laborales, el segundo es la jornada de trabajo,
El tercero, la armonización de la vida laboral con la vida familiar y personal. Y finalmente, los riesgos laborales. Entonces, el primero de ellos, como les mencioné, es las relaciones o todo lo que tiene que ver los aspectos relacionados precisamente, pero me perdonan la redundancia, con las relaciones laborales. La primera recomendación que da el Ministerio de Trabajo en cuanto a este eje temático es que el trabajo en casa implica que la relación laboral y la facultad subordinante entre el empleador y el trabajador permanecen vigentes. De igual manera, se mantienen vigentes las garantías laborales, sindicales y de seguridad social para quienes trabajan desde casa. ¿Qué significa esto? El que estemos trabajando desde casa no suspende las obligaciones, ni los deberes, ni los derechos para las partes. En lo que tiene que ver con el empleador, su facultad subordinante, el poder subordinante sobre sus empleados, permanece incólume. Lo único que se ha modificado es el lugar donde se va a prestar el servicio. Pero la facultad del empleador de dar órdenes, de establecer las directrices, de hacerle seguimiento a cada uno de los procesos, a cada una de las actividades o de las funciones para las cuales contrató a cada una de las personas, permanecen intactas. De igual manera permanecen intactas las garantías laborales, las garantías sindicales y las de seguridad social. Nuestra afiliación al Sistema General de Seguridad Social también permanece de la misma manera intacta. Las personas que desarrollan trabajo en casa realizarán sus actividades de manera similar a las que regularmente desarrollan en su función habitual. Como les venía diciendo, las funciones no van a cambiar, las funciones no se van a alterar. Cambiamos simplemente el lugar de la prestación de nuestro servicio, el lugar de la prestación del servicio para o donde fuimos contratados. Las tareas encomendadas por el empleador deben ser ejecutadas de tal manera que permitan el descanso necesario al trabajador con el fin de que éste recupere fuerzas y pueda compartir con su núcleo familiar. Para el seguimiento de las tareas a cargo del trabajador se deben precisar los instrumentos, la frecuencia y modelo de evaluación o retroalimentación de los resultados. Si antes de que se declarara el estado de emergencia económica sanitaria, el empleador no había establecido cuál iba a ser el mecanismo, cuál iba a ser la ruta o el camino para hacerle seguimiento a los resultados de cada uno de nosotros como trabajadores, debió hacerlo una vez iniciada, una vez declarada la medida de aislamiento obligatorio y una vez se autorizó el trabajo de cada uno de nosotros desde nuestra casa. Establecer ese mecanismo para hacerle seguimiento a cada uno de los procesos o a cada una de las actividades para las cuales fuimos contratados. Los empleadores deben garantizar la dignidad humana del trabajador, igualdad en trato al acceso a la información, derecho a la intimidad y privacidad de la persona que trabaja desde casa. Finalmente, en lo que tiene que ver con este eje temático, precisa el Ministerio de Trabajo, durante el periodo de trabajo en casa seguirá vigente el procedimiento disciplinario por las partes, conocido por las partes trabajador y empleador. Esta última sugerencia tiene que ver o tiene relación con la primera. Para el empleador no cesa su facultad o su poder disciplinario referente a su trabajador, y para el trabajador no cesa ni se suspende la obligación de cumplimiento de esas directrices o de esas indicaciones que el empleador les dé y de las funciones y de las actividades para las cuales fue contratado. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el segundo eje temático, los aspectos en materia de la jornada de trabajo, quisiera hacerle un antecedente a este tema específico por cuanto al revisar la historia de la Organización Internacional de Trabajo, fue precisamente este tema lo que motivó el primer convenio de la OIT. El convenio 001 de la OIT, del año de octubre de 1919, precisamente habla de las precisiones que se deben hacer o que deben contener todos los contratos de trabajo, todas las relaciones de trabajo en lo atinente a este tema, a este asunto, la jornada de trabajo. De hecho, lo toma como referencia el Ministerio de Trabajo, el convenio 001 de la OIT, expedido por la OIT, en lo que tiene que ver con la jornada de trabajo. Y dentro de este tema nos hace las siguientes precisiones o nos fija los siguientes parámetros el Ministerio de Trabajo para los empleadores y para los trabajadores en general.
El trabajo en casa deberá ajustarse a las disposiciones laborales contenidas en el Código Sustantivo de Trabajo, como es lógico, entre otras las que están señaladas en el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, en cuanto a la jornada máxima legal, esto es, las 8 horas diarias y las 48 horas semanales. Cuando a petición del empleador el trabajo en casa deba ser desarrollado en una jornada laboral superior a la prevista en el artículo que acabo de enunciar, en el artículo 161 del Código Sustantivo de Trabajo, que es una situación perfectamente posible. De hecho, se está dando porque nos tomó de sorpresa la situación que estamos viviendo y sobre la marcha se han venido dando en cada una de las relaciones laborales, en cada una del desarrollo de esas funciones para las cuales fuimos contratados. Lógicamente se tenían que dar cambios y se dieron cambios abruptos y sobre la marcha. No hubo un tiempo, un periodo previo, un preámbulo, vengan, prepárense porque se nos vino la pandemia, vamos a trabajar desde la casa, el procedimiento a seguir es este. No, simplemente se declara la medida, se declara la pandemia, medida de aislamiento obligatorio, nos vamos todos a trabajar a la casa o la mayoría de nosotros o a quien el empleador lo haya autorizado de esa manera y hay que seguir prestando el servicio, hay que seguir desarrollando nuestras funciones, pero ya no desde nuestro lugar habitual de trabajo, sino desde la casa. Entonces, es perfectamente, como les decía, es posible, es factible que en el desarrollo de las funciones para las cuales fuimos contratados, pero desde la casa, se presenten eventualidades o se presenten situaciones que simplemente desde la presencialidad o no habíamos estado enfrente a ellas o no se daban porque estábamos trabajando de manera presencial. Entonces, si eso se llega a dar y al ejecutar esas funciones el trabajador excede la jornada mínima, nos lo está señalando la ley, primero en el Código Sustantivo de Trabajo y luego nos lo está precisando la circular. Va a proceder el reconocimiento y pago de las horas extras y recargos por trabajo dominical, por trabajo festivo, según se presente la situación o según sea el caso. Asimismo, nos dice el Ministerio de Trabajo en la circular que las labores encomendadas al trabajador deben obedecer a la carga habitual de trabajo, sin sobrecargas adicionales o por fuera de la cotidianidad del servicio. Si eso se llega a presentar, lo acabo de decir en el ítem anterior, se puede dar por todas las circunstancias que están rodeando la prestación del servicio desde la casa. Lógicamente, el trabajador va a tener derecho a ese reconocimiento y pago de todo el recargo por trabajo suplementario. Asimismo, los empleadores deben promover espacios que permitan al trabajador realizar pausas activas de higiene y de protección de la salud, así como el descanso mínimo entre reuniones continuas. El trabajador, a su vez, debe velar por su autocuidado. De la misma manera, en este eje temático, nos señala el Ministerio de Trabajo que tanto empleadores como trabajadores se deben ceñir al horario y jornada de trabajo con el fin de garantizar el derecho a la desconexión digital y evitar asimismo los impactos que se puedan generar en el trabajador o en general en el empleador, en todo el equipo de trabajo, todos esos impactos que se puedan generar en la salud mental y en el equilibrio emocional de los trabajadores. Aquí nos vamos a detener porque si bien es cierto que se enuncia este derecho en la circular 0041 del 2020 y el Ministerio de Trabajo lo propone, lo sugiere y de alguna manera le está diciendo a los empleadores, por favor, préstenle atención a esto. Este derecho no está taxativamente regulado en nuestro país, no está positivizado. Y sin embargo, ya el Ministerio de Trabajo les está advirtiendo a los empleadores, ojo con el derecho a la desconexión digital. Ojo con las situaciones que se pueden presentar como consecuencia del exceso de carga de trabajo, de la carga adicional a la que ya se prevé o a la que ya se venía trabajando, a la habitual de ese trabajador. Ojo con interrumpir las jornadas de descanso del trabajador, bien sea entre las reuniones, bien sea el fin de semana, bien sea los días festivos, porque puede repercutir sin duda alguna y repercute en la salud emocional y en la salud física de ese trabajador o de esa trabajadora. Les decía que ese derecho no está positivizado en nuestro país. A partir de esta circular comenzamos a hablar de ese derecho, derecho a la desconexión digital laboral.
Y al revisar en el mundo qué está pasando con este derecho específicamente, resulta que tenemos como referentes 2 países de Europa, el primero de ellos Francia. Francia desde el año 2017 específicamente, desde enero de 2017, ya tiene dentro de su legislación laboral consagrado el derecho a la desconexión laboral digital. Esta disposición es conocida en Francia como la ley o el CONRI. Se justifica por considerar que las nuevas tecnologías de comunicación se están utilizando de forma inadecuada, excesiva, y pueden tener un impacto negativo en la salud de los trabajadores. Se explica con relación al fundamento o a la justificación de este derecho, ya como tal dentro del ordenamiento jurídico francés, que la ley se expide en gran parte porque los directivos de las empresas, de gran parte de las empresas francesas, utilizan mecanismos digitales como en todo el mundo, y ahora con mucha más razón cuando estamos dentro de esta situación atípica y anormal para todo el mundo, no solo para Colombia. Entonces, al excederse en la utilización de los mecanismos digitales fuera de los horarios de trabajo, advirtieron los franceses que una gran mayoría de sus trabajadores estaban sufriendo y estaban padeciendo quebrantos en su salud emocional y en su salud física, que sin duda alguna va a tener consecuencias también dentro de su núcleo familiar, porque si estamos trabajando desde la casa, ese estrés laboral, esa angustia que puede producir el no descansar, el no tomar pausas activas, el no saber distinguir entre lo que es la jornada de trabajo habitual y nuestra jornada de descanso, sin duda alguna debe tener consecuencias en nuestra salud. Somos seres humanos y el ser humano necesita descanso, necesita espacios de esparcimiento, necesita además que se le permita a ese trabajador compartir con su núcleo familiar, si lo tiene o si no, el padre, con su cónyuge, compañero, con sus hijos, o en defecto de hijos, si convive con sus padres o si convive con sus abuelos. Ese periodo hay que respetar, precisamente para evitar que hay una merma en la capacidad de trabajo como consecuencia del estrés laboral y como consecuencia de la afectación de la salud mental y de la salud emocional. El gobierno francés lleva algún tiempo investigando las formas de estrés laboral en Francia, y hace algunos meses la ministra de Sanidad organizó un grupo de trabajo con diferentes expertos para tratar de encontrar una definición médica a lo que ellos denominaron el síndrome del quemado, que no es otra cosa que el agotamiento físico, psíquico y mental que sufre cualquier trabajador, que sufre cualquier persona, incluso los empleadores, porque no están exentos, son seres humanos también, que se recargan y que pueden, al exceder su carga de trabajo y al interrumpir sus jornadas de trabajo, lógicamente también van a sufrir, su salud emocional y física va a sufrir. Entonces, los franceses le han denominado así este síndrome, al agotamiento físico, psíquico y mental debido a un entorno profesional y o laboral estresante. La intención de la ministra de Sanidad era definir el problema antes de incluirlo como una enfermedad laboral. Ya, lógicamente, en Francia, luego de que se positiviza este derecho, ha sido incluido como una enfermedad laboral cuando no se respeta ese derecho y las consecuencias que puede traer para el trabajador o para el empleador el abuso de la carga de trabajo o el exceso de la carga de trabajo y el no respetar los espacios para descansar. De la misma manera, España es referente en lo que tiene que ver con la positivización de este derecho, del derecho a la desconexión digital laboral. Para ellos está inmerso ya en su ordenamiento jurídico desde el año 2018, desde el 5 de diciembre que se pide la ley. Y el artículo primero de esa ley reza así: los trabajadores y los empleadores públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos, vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. Los españoles explican qué se buscaba o qué se pretendía con esta ley. Lo señalan básicamente de esta manera: introducir medidas para reforzar la privacidad de los trabajadores ante los sistemas audiovisuales o de geolocalización en el trabajo y garantizar de esa manera el derecho a la desconexión digital
fuera del horario de trabajo. ¿En qué consiste este derecho? Fundamentalmente, se entiende por este derecho la limitación al uso de las tecnologías de la comunicación, bien sea mensajerías, bien sea correos electrónicos en su mayor medida, para garantizar el tiempo de descanso, y de vacaciones de los trabajadores. Esto en cuanto a España, a estos países europeos que son nuestros referentes en lo que tiene que ver con el derecho, específicamente con el derecho a la desconexión laboral, derecho a la desconexión digital laboral. Si nos venimos para Latinoamérica, ya les decía, Colombia todavía no tenemos en ninguna de nuestras normas, no hace parte todavía del derecho del trabajo esta prerrogativa, este derecho. En México, desde este año, ya se presentó el proyecto de ley, fue aprobado, ya está dentro del ordenamiento jurídico. En Chile, desde el año pasado, existe específicamente en el artículo 21 del Código de Trabajo chileno, ya existe y está específicamente contemplado en la legislación laboral chilena el derecho a la desconexión laboral digital. En Argentina se está planteando, como se está planteando también en Colombia, la discusión sobre este derecho y vamos avanzando. Esperamos que nosotros, con ocasión de la pandemia y todas las situaciones que ha traído como consecuencia el COVID-19 en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, podamos algún día no lejano contar dentro de nuestra legislación laboral con este derecho. Aquí hay que mencionar algo también. Si bien el derecho como tal no existe todavía dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pese a que ya el Ministerio de Trabajo está hablando de él y en la circular hace énfasis en este derecho, en la circular 0041 del 2020, nosotros sí tenemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico contemplado lo que es el acoso laboral. Si estamos hablando de acoso frente al uso inadecuado de las TIC, ya incluso estamos hablando del ciberacoso. Entonces, repito, si no está contemplado este derecho, la ley 1010 de 2006 sí nos define qué es el acoso laboral y las distintas modalidades de acoso laboral. El abuso del poder subordinante, del poder disciplinario del empleador respecto al trabajador o del trabajador respecto a su jefe inmediato o inmediato o entre compañeros, podría eventualmente, luego de analizar cada circunstancia en particular, podría generar una o varias situaciones de acoso laboral. Entonces, mientras se positiviza este derecho, perfectamente el trabajador o el empleador que sienta y que además lo pueda demostrar que sobre él se están ejerciendo conductas reiteradas y demostrables que puedan constituirse o que puedan enmarcarse dentro de cualquiera de las modalidades de acoso laboral, bien puede hacer uso de él, de la denuncia ante el Comité de Convivencia Laboral en principio en la empresa y de ahí en adelante seguir todo el trámite y el procedimiento administrativo y en últimas el procedimiento judicial si se requiere para denunciar las conductas de las que viene siendo objeto, de las que viene siendo víctima. Bueno, entonces, una vez aclarado ese punto en cuanto al derecho a la desconexión laboral digital, seguimos con este tercer eje temático sugerido por el Ministerio de Trabajo en la circular 0041 del 2020, denominado por el Ministerio de Trabajo los lineamientos para la armonización de la vida laboral con la vida familiar y personal de todos los trabajadores en el país. Bien sea, repito, sector público o sector privado. Nos reseña el Ministerio de Trabajo en la circular que en atención a que se ordenó en principio la medida de aislamiento preventivo obligatorio, el Ministerio de Trabajo hizo un llamado especial a los trabajadores para que se compatibilice la labor encomendada y desarrollada por el trabajador junto con las actividades del cuidado de niños, de niñas y adolescentes, así como de las personas adultas mayores y demás que requieran un especial o que requieran particular cuidado y atención por parte del trabajador. El empleador no podrá asignar cargas laborales por fuera de las ya asignadas, ya eso lo habíamos mencionado en el eje temático de las relaciones laborales y en las jornadas de trabajo, de las ya asignadas dentro de la jornada para la cual se le contrató a ese trabajador, para no interferir precisamente en los espacios personales y familiares. Si se llega a dar esporádicamente o de manera eventual, lo ideal es que esa situación sea algo excepcional, que no se constituya
en la rutina, que no se vuelva costumbre para el empleador asignar cargas por fuera de las que ya contrató y de las que ya son obligación y deber para el trabajador. Seguidamente el empleador nos reseña también el Ministerio de Trabajo que el empleador debe respetar el trabajo en los días pactados. Los fines de semana y días de descanso se evitará la solicitud de tareas. En ejercicio, precisamente, y no está consagrado, repito, en nuestro ordenamiento jurídico, en ejercicio de ese derecho. Como no está consagrado ese derecho, entonces hagámoslo o vamos a precisarlo de la siguiente manera, en ejercicio de nuestro derecho fundamental a la salud, consagrado ya en una ley específica, en la ley 1751 del 2015. Entonces, haciendo uso de ese derecho a nuestra salud, no solo física, sino emocional, por favor, señor empleador, está diciendo el Ministerio de Trabajo, respete esos espacios del trabajador. De igual manera, y aquí me voy un poquito más allá, el trabajador también debe respetar ese espacio al empleador. Si las tareas que fueron asignadas hasta el viernes a las 6 de la tarde, si esa es la jornada, quedó algo pendiente por precisar, quedó algo pendiente por plantear. Señor trabajador, respete el espacio también del empleador y el lunes a las 8 de la mañana le plantea la inquietud, le envía el correo, le envía el mensaje de WhatsApp con la inquietud que a bien tenga tener o que haya quedado pendiente de la semana pasada. Pero ¿por qué, si queda algo pendiente del viernes, por qué ocupar al empleador para preguntarle algo que no va a poder solucionar el fin de semana y que sí lo puede solucionar en un día hábil dentro de la jornada laboral? Siempre vemos la situación del abuso y de la recarga desde el empleador hacia el trabajador. Pero ¿y qué pasa cuando se invierte las cargas y es el trabajador quien está abusando de su jefe inmediato o de su empleador en general? También tiene familia, también tiene derecho al esparcimiento, al descanso, a que se respete su jornada de fin de semana y de festivo si se da esa situación. Los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp serán atendidos de manera prioritaria por el trabajador durante la jornada laboral. Así lo precisa la circular 0041 del 2020. Y también, si se dan cuenta o si advertimos, todas y cada una de las recomendaciones de alguna u otra manera están relacionadas, las de relación laboral, las de armonización de la vida laboral con la vida familiar y las de jornada de trabajo. Básicamente lo que buscan es, por favor, respetemos los espacios, cumplamos con lo que debamos cumplir, con lo que debemos acatar, ya sean con nuestras funciones, con nuestras actividades, respetemos y cumplamos con las directrices dadas por nuestro empleador, por las tareas que ya vienen asignadas y que sabemos y somos conscientes que la tenemos porque no han cesado. El contrato permanece igual, las actividades permanecen igual, insisto, lo único que se ha modificado en principio fue el sitio del lugar la ubicación donde se está prestando el servicio. Fuimos contratados para prestar nuestro servicio de manera personal en un sitio específico, en una oficina, en un espacio. Nos sacaron de allá, nos autorizaron prestar ese servicio, no ahí, por la coyuntura que está atravesando no solo el país, todo el mundo, sino desde nuestras casas. En lo que tiene que ver con este cuarto eje temático, los aspectos relevantes en riesgos laborales, se le indica al empleador o se le precisa lo siguiente. El empleador debe incluir el trabajo en casa dentro de su metodología para la identificación, evaluación, valoración y control de peligros y riesgos de la empresa. Ya no estamos prestando el servicio en nuestras oficinas. El riesgo laboral cambia. Podemos enredarnos si estamos conectados con el computador portátil, nos podemos enredar con el cable, con la silla en la que estamos ubicados, nos podemos caer, se puede dar el accidente en la casa porque estamos prestando el servicio desde casa, el riesgo se modificó. Entonces, el empleador tiene el deber, tiene la obligación de reportar y de evaluar los nuevos riesgos que se están presentando ahora, no ya desde la oficina, sino desde la casa. Y no solo de evaluarlos, sino de plantearlos de manera específica y reportárselos a la ARL. Señores administradoras de riesgos laborales, este trabajador ya no van a prestar el servicio desde la oficina, sino que lo van a prestar desde su casa. Los riesgos, según la evaluación que hemos hecho, son los siguientes.
para que la ARL esté enterada, en primer lugar, de que se va a trabajar desde la casa y en segundo lugar, de los riesgos que se van a dar con ocasión de ese trabajo en casa. Asimismo, el empleador debe notificar, como le acabo de mencionar, debe notificar a la ARL la ejecución temporal de las actividades de ese trabajador desde su casa, indicando las condiciones de tiempo, modo y lugar. También debe realizar una retroalimentación constante con sus trabajadores sobre las dificultades que tenga para el desarrollo de su labor y las posibles soluciones que se le puedan dar sobre la marcha para no truncar los procesos que ya se iniciaron, para no interrumpir la prestación del servicio, ni las funciones, ni las actividades laborales para las cuales fuimos contratados y que ya venían sobre la marcha, que fueron abruptamente de pronto interrumpidas mientras se autorizaban, trabajen desde la casa, vamos a hacerlo de esta manera, ahora el procedimiento que lo hacíamos de esta manera presencial, lo vamos a hacer así desde nuestra casa. Entonces, todo eso debe reportarlo el empleador a la administradora de riesgos laborales. Asimismo, deberá realizar, bueno, ya les hablé de la retroalimentación, que le pueda plantear el trabajador de las dificultades que tiene para prestar el servicio desde casa. Debe haber una retroalimentación y ojalá sea constante esa comunicación entre el empleador y el trabajador. Lógicamente, mientras más fluya esa comunicación, mientras se dé de manera más frecuente, las soluciones van a llegar y se superan para que en la marcha podamos seguir prestando el servicio. También debe realizar un seguimiento a sus trabajadores, sobre todo, lógicamente, en el estado de salud y las recomendaciones de autocuidado para prevenir el contagio del COVID-19. Esa es la razón principal para que trabajemos desde la casa, prevenir el contagio, porque todavía en las oficinas no están dadas las condiciones, ni están todavía diseñados los protocolos de bioseguridad para que se preste el servicio desde la oficina. Entonces, si el empleador autoriza el trabajo desde casa, lógicamente el deber de autocuidado de nosotros como trabajador debe ser coherente con esa autorización que nos acaba de dar o que nos dio en principio el empleador. También el empleador debe contar y debe dar a conocer a los trabajadores los mecanismos de comunicación como correo electrónicos, líneas telefónicas directas en las que se podrá reportar cualquier tipo de novedad derivada del desempeño de sus labores. Yo supongo que mis compañeros de consultorio jurídico y de centro de conciliación lo han advertido, que constantemente desde Bienestar Universitario nos están mandando correos donde nos están informando eso. La línea de atención para psicología es el número tal, extensión tal. La línea para reporte de, no sé, problemas de salud es tal. La línea para comunicarse con la dependencia o con la persona encargada de X o de Y función dentro de la universidad, como estamos trabajando desde casa, es esta. Ese es el deber del empleador. Y es un deber de carácter incluso legal. Está contemplado en el artículo 56 del Código Sustantivo de Trabajo, esa obligación del empleador de protección y de brindarle la seguridad al trabajador para prestar su servicio. Y de igual está contemplado como una obligación general y también está contemplado en el artículo 57 como una obligación específica para el empleador. También debe el empleador contar, bueno, finalmente, ya eso lo mencioné, lo de los mecanismos de comunicación. Finalmente, en lo que tiene que ver con las administradoras de riesgos laborales, estas deben enviar constantemente las recomendaciones en lo que tiene que ver con la ubicación de los elementos utilizados para la realización de la labor de los trabajadores. O sea, la administradora de riesgos laborales también debe cumplir con su función y no puede dejar al empleador solo, y menos en la situación en la que estamos atravesando. La ARL debe hacer un acompañamiento frecuente, continuo, un seguimiento casi que hombro a hombro con el empleador en lo concerniente a esto, a las recomendaciones que deben dárseles al trabajador, como las entidades expertas, las entidades específicamente dedicadas a eso, a evitar que se den los riesgos, las contingencias que ellos amparan. Y si se llega a dar ese riesgo o esa contingencia, ¿qué va a hacer el trabajador que la sufre? Entonces, las administradoras de riesgos laborales juegan un papel primordial en toda esta situación, porque, repito, el acompañamiento al empleador debe ser constante, debe ser permanente, debe ser claro, debe también ser una comunicación fluida con cada uno de los empleadores para que a su vez cada empleador replique esas recomendaciones a cada uno de los trabajadores.
Bueno, espero que haya sido de mucha utilidad la charla que acabo de brindarles. Quedamos atentos, no sé si hay inquietudes ya en el chat. De antemano le agradezco a todos los que están participando, a todos los que han estado atentos a la transmisión. Hola, buenas tardes. Doctora Maite, ¿qué tal? Doctor Oscar. Doctor Oscar. Bueno, hasta ahora solamente se presentó una pregunta en el chat, pero fue resuelta. Yo le indiqué que la pregunta se iba a resolver en el punto 4, al momento de comentar la circular, lo que tenía relación con, en materia de... ¿Riesgos laborales? De riesgos laborales, entonces ya me parece que la pregunta fue resuelta. Sin embargo, si Luis no quedó conforme de pronto con la respuesta o quisiera que la ampliara, sería importante que, digamos, la desarrollara nuevamente a través del chat. La pregunta que hizo Luis en su momento decía: si un trabajador sufre un accidente generado por las condiciones propias de su casa, ejemplo, una silla dañada o una baldosa dañada, durante el trabajo en casa, este suceso se considerará como accidente de trabajo. Entonces, yo creo que esa pregunta fue lo suficientemente resuelta y la cobertura continúa. Simplemente en algunos casos cambiará el riesgo y tendrán que adecuarse tanto el empleador como las empresas como las ARL, como las para poder de riesgos laborales, cubrir esos riesgos. De resto, no veo ninguna otra inquietud o pregunta que, digamos, poder resolver en el transcurso de su ponencia, doctora, ¿no? Felicitarla y de verdad que gran trabajo, muy claro y no, pues darle las felicitaciones. Y, gracias, doctor Oscar, por el apoyo siempre para el área. Y aquí estamos entonces. Vamos a dar de pronto un lapso de 1 minuto o 2 minutos, a ver si de pronto alguien quiere hacer algún tipo de pregunta relacionada con un tema que es sumamente importante, y en caso de, pues, de que no haya esas inquietudes, entonces continuar con la sesión. A partir de este momento, se abre el espacio para socializar las preguntas que las personas que se han dado cita en este evento han manifestado a través del chat. Seguidamente, se abre un breve espacio para tomar asistencia e histograma de la felicidad. Gracias, Sandra. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Muchísimas gracias a nuestra ponente, la doctora Maite, y a todo el equipo de consultorio jurídico. La idea es, en articulación con la Vicerrectoría de Extensión, realizar esta actividad de seguimiento. En ese orden de ideas, a todos los asistentes que se encuentran conectados vía Facebook, queremos realizarles unas pequeñas preguntas de retroalimentación que nos servirán
para poder potencializar esta experiencia de abogado en casa Unimagdalena. De antemano agradecer su tiempo, permanecer y participar activamente en la actividad. Me confirman si en este momento están por favor viendo mi pantalla. La idea es que realicemos este histograma de la felicidad. Quienes están por Facebook, por favor, nos acompañan. En este momento estoy proyectando una... Sí se ve. ¿Sí se ve? Listo. Sí se ve. Okay. Sí se ve, La idea, Karen. por favor, todos nuestros participantes vía Facebook, ingresen, los invitamos a que ingresen a la página www.menti.com y a utilizar el código que allí registra 875151510. Si hay alguien del equipo que se encuentra ahora mismo en la página de Facebook, que también nos colabore escribiendo allá en los comentarios, y a partir de allí nos cuenten en esta primera slide cómo se sintieron en esta cátedra, su percepción, calificándolo de 1 a 5, allí vemos emoticones que representan la actividad, cómo se sintieron en ella. Tenemos alrededor en Facebook de 45, 46 personas, entonces la idea es que todos opinemos a través de este medio. Vamos a darles unos minuticos. Sabemos que es una actividad nueva. La idea es que vayamos comentando. Seguimos teniendo alrededor de 41 personas vía Facebook. www.menti.com con el código 875151510. Va a ser un proceso de retroalimentación. Seguimos en Facebook con alrededor de 42 conectados ahora mismo en la transmisión en vivo. La idea es que todos ustedes participen. Listo, ya empezamos a recibir reacciones. Muchas gracias. Es la idea. Los invitamos a quienes ya han ido respondiendo a mantenerse en la página, que vamos a hacer 2 preguntitas más cortas para poder dar finalización a la sesión de experta abogado en casa Unimagdalena. www.menti.com. Utilizamos el código 875151510. Seguimos en el en vivo en un promedio de 30 personas. Démosle un minutico a los compañeros para que vayan ingresando. Eso, ya van llegándonos las reacciones. Es importante que tengan en cuenta todos nuestros participantes. Este es un histograma de la felicidad, es una actividad totalmente anónima, por eso los invitamos a que con sinceridad nos acompañen dándonos retroalimentaciones, son muy valiosos para este proceso liderado por el consultorio jurídico en alianza con la vicerrectoría. Queremos conocer sus percepciones. Vamos en 9 respuestas, seguimos en línea con alrededor de 38 participantes. Bueno, vamos a darle paso a la siguiente pregunta teniendo un promedio de participación. Por favor, refrescamos la página. Esta es un espacio para una pregunta bastante cualitativa. Queremos sus comentarios. Por favor, quienes ya habían diligenciado la primera pregunta, pueden seguir con esta segunda pregunta. Queremos saber en qué podemos mejorar. Queremos saber su experiencia en esta clase, en esta cátedra. Muy buena, doctora Maite. Ya nos están llegando los comentarios. Tenemos también comentarios vía Facebook. La idea es aprovechar esta herramienta del Menti para poder descargar posteriormente y socializar con el equipo.
Excelente espacio. Gracias por llegar hasta nuestros hogares con esta información importante. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí conectados 100%. Vamos a darle un minutico a los compañeros para que sigan llegando las retroalimentaciones. Excelente trabajo, muy buena videoconferencia. Muchas gracias. Es la idea de consultorio, tienen un amplio portafolio de actividades y temáticas compartiéndonos con todos los profes expertos Unimagdalena. Excelente ponencia de actualidad. Así es. Tópicos y temáticas que son contemporáneas y más en esta coyuntura. Muy buena actividad, gracias, es la idea. Voy a darle 30 segundos más para pasar ya a la última pregunta, que es el registro y toma de asistencia. Gracias por permitir tan grato espacio y muy buena temática, excelente. Muchas gracias a los profesores de la universidad por este espacio. Gracias a ustedes por su retroalimentación. Profe Maite, acá vía Facebook está llegando una consulta. No sé si ahorita que ya cerremos pueda usted apoyarnos para contestarla. Se la dejo acá en el chat. Sí, yo la contesto ahí en el chat, Steffi. Gracias. Ok, listo. Bueno, excelente presentación. Gracias por este espacio. Listo, ya tenemos en promedio el mismo número de respuestas de ahorita. La videoconferencia estuvo muy interesante el tema. Felicitaciones a la doctora Maite. Muchas gracias a ustedes por su tiempo. Y vamos con la última Gracias pregunta. por estar ahí. Claro que sí. Y la última, por favor, nombre completo y un número de identificación para poder registrar su asistencia. Voy a dejar de proyectar esta slide, dado el dato sensible del documento de identidad, pero igual ustedes pueden seguir contestando. Pueden actualizar la página y pueden seguir dejándonos sus datos. www.mendi.com. Exacto, ya empezaron a llegar los datos. Listo, ahí estaremos recibiéndolos. Bueno, profe Maite, ¿la contesta por el chat la pregunta? ¿Cierto? Sí, Steffi, ahí la contesto en el chat. Listo. Gracias. Bueno, Sandra, cerramos. Muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias a ti, Stephanie, por compartirnos este espacio. En nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, el Programa de Derecho, el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, agradecemos haber asistido a esta conferencia circular 041 del 2020, Lineamientos para el Trabajo en Casa. Que tengan todos muy buenas tardes.